Buenos días, padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo día de trabajo de estas últimas semanas de la primera experiencia de aprendizaje. El día de hoy trabajaremos nuevamente el área de personal social, cuyo título de nuestra actividad es sobre todo explicamos sobre las elecciones como un asunto público. Recordemos que el día de ayer también vimos un tema relacionado, pero enfocado o visto desde el punto de vista de un díptico. Hoy vamos a hacer la explicación sobre las elecciones como un asunto público. Hay que tener en cuenta lo que hemos trabajado a lo largo de estas semanas anteriores. ¿Cuál viene a ser nuestra meta del día de hoy? El día de hoy explicarás a otras personas con tus propias palabras por qué las elecciones son un asunto público. Muy bien. ¿Y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir? Entonces ya identifiqué prácticamente cuál va a ser la meta del día de hoy. Y entonces voy a tener en cuenta lo siguiente para lograrlo. Dialogar con un familiar sobre la importancia de elegir a una candidata o un candidato según los casos presentados en un texto. Muy bien. Dialogar. Explicar por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones al momento de elegir. Explicar muy bien por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones al momento de elegir. Entonces recordemos, todas las actividades están relacionadas a la toma de decisiones, sobre todo, y enfocadas a las elecciones que está actualmente viviendo nuestro país. Entonces, para esto te invito a leer los siguientes casos. Tenemos el caso 1 y el caso 2. En el caso 1 nos dice de una niñita o de una persona que se llama Mary, que está muy preocupada y también entusiasmada porque es la primera vez que participará en un proceso electoral para elegir a las autoridades nacionales. Muy bien, es la primera vez. Ella está muy pendiente de las noticias, muy bien, con relación al actor de las candidatas y los candidatos. Por ejemplo, nos dice, revisa si las propuestas corresponden a las funciones del cargo al que postulan, es decir, si es de presidente a presidente del Perú, congresistas, pues en la escuela descubrió sus funciones. Ella mantiene informados a sus padres y hermanos. Muy bien. Porque considera que al elegir las autoridades decidimos el presente y el futuro del país. Muy bien, ese es el caso de Mary. Vamos al segundo caso. Ramiro va a la bodega a comprar y el bodeguero José le pregunta si ya sabe por quién va a votar en las elecciones presidenciales. Ramiro le responde que no tiene idea, pues desconoce quiénes son los candidatos. A lo sumo sabe de 3, pero no le agradan por su forma de ser. Además, no tiene tiempo y un día antes de las elecciones verá a quién le dará su voto. Miren lo que responde Ramiro. José, que es el bodeguero, le explica. Muy bien. José le explica que es muy importante informarse bien de quiénes son las candidatas, ya, o los candidatos. Leer sus hojas de vida y conocer sus propuestas. Muy bien, pues así podrá decidir responsablemente. Miren, casos distintos, pero todos apuntan a un mismo fin, que es las elecciones. Todos tienen un solo propósito. Entonces vamos a responder las preguntas de acuerdo a lo que ustedes han leído. ¿Cuál es la actitud de Ramiro con respecto a la elección de las autoridades? ¿Cuál es su actitud de Ramiro? Podemos poner que se encuentra, podemos poner en una incertidumbre, ya que no sabe quiénes son las candidatas y los candidatos. Muy bien. Eso pues, podemos decir de Ramiro. Pero claro, ustedes como van a leer el texto, de repente pueden poner otras ideas que encuentran. ¿Qué más nos dice la segunda pregunta? Nos dice sobre todo, ¿qué opina de su actitud? Hablamos de Ramiro. ¿A quiénes y cómo afecta con su forma de proceder en las elecciones?
¿Qué opina de su actitud? Su actitud no es buena. Su actitud no es buena. No es buena. Porque demuestra el poco interés, ya, de mantenerse informado. Muy bien, ¿a quiénes afecta? Afecta a todas las personas, ya, porque estará emitiendo, podemos decir que es un voto a ciegas, porque todavía no sabe, no conoce ninguna propuesta. Entonces, estas son posibles respuestas que ustedes pueden dar. Claro que ustedes van a leer cada uno de los casos y darán otro tipo de respuestas. Tenemos otra pregunta. ¿Conoces a personas que actúan con Ramiro, que actúan como Ramiro? ¿Qué le dirías? ¿Qué criterios toma en cuenta Mari y José para elegir sus autoridades? Interesante. Recordemos que cuando leemos casos o leemos un texto, es muy importante resaltar las ideas importantes y también subrayarlas. En este caso, cuando hablamos de Mary y de José, ¿qué criterios toman en cuenta? Yo puedo decir que Mary considera las noticias, muy bien. Y José considera las hojas de vida. Pero ambos consideran conocer las propuestas. Muy bien, eso yo puedo poner de cada candidata o candidato. Listo. Ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces recuerden bien, cada uno de ustedes lo va a analizar, de repente tienen otro tipo de respuesta, lo colocan con sus propias palabras. Cuando nos dice, ¿estás de acuerdo con la última frase que expresa Mary? ¿Por qué? En este caso ya cada estudiante lo va a responder, de acuerdo a cómo lo considera. Continuamos con nuestra actividad, nos dice, aplicamos lo aprendido. Imagínate que algunos pobladores de tu comunidad te piden que les expliques por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. Muy bien, eso te piden en tu comunidad. ¿Qué les dirías? ¿Y cómo lo harías? ¿Y qué utilizarías? Interesante. Puedo utilizar un esquema, dibujo, texto, historieta, audio. Elige uno de ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicarles a mis familiares o a mis, pues, a los pobladores de mi comunidad sobre qué es un asunto público, por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar las decisiones. Entonces, esta es nuestra actividad principal del día de hoy. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Mediante un esquema, un dibujo, un texto, una historieta, un audio también puede ser. Elige uno de ellos. Después que elegí uno de ellos, ¿qué voy a hacer? Voy a grabarlos y lo voy a enviar en este caso, explicando por qué las elecciones son un asunto público y también qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. Para que puedas preparar tu explicación, revise la lectura, los casos y las respuestas de las preguntas. Muy bien. Selecciona las ideas que te permitan explicar lo que quiere decir. Te ayudará a revisar la actividad. Identificamos criterios para tomar decisiones. ¿Cuándo vimos esta actividad? Lo vimos la primera semana de la experiencia de aprendizaje, que fue el día 7 de abril, según mi programación, según lo que yo he trabajado. Entonces acá te brindo un ejemplo muy sencillo, muy básico de cómo lo puedes hacer en caso que ustedes han escogido un texto. Si han escogido un audio, pueden grabar el audio también. Luego reflexionamos sobre sus aprendizajes, cada uno de ustedes. En este caso nos dice, utilicé lo analizado en las lecturas, tanto de Mary y de Ramiro, y los casos para elaborar la explicación sobre las elecciones como un asunto público. Si no recuerdo que es un asunto público, reviso el texto de ayer, mi díctico del día de ayer. ¿Qué debo de mejorar en mi explicación? De repente yo puedo hacer un borrador y presentarlo ante un familiar y de escuchar las mejoras. De repente me dice, si es un audio, en caso de ser un audio, me dice, por ejemplo, en caso de un audio o un video, de repente debo de mejorar
la pronunciación de las palabras, correcto. El palabra. Puedo poner yo eso. Si es un texto, en caso de texto, en caso de un texto, de repente debo de utilizar los signos de puntuación para dar a entender mis ideas. Listo. Muy bien. Eso puedo colocar yo ahí. Entonces recuerden a lo que ustedes van a trabajar. ¿Cómo me sentí al realizar esta actividad y por qué? Bueno, yo corresponde a cada uno. Y luego finalmente vamos a analizar nuestros instrumentos de evaluación. Dialogué con un familiar sobre la importancia de elegir a un candidato y según los pasos presentados en un texto, claro que lo hice. Está arribita en la actividad. Muy bien. Voy acá a poner si lo logré. Expliqué por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones al momento de elegir. Claro, lo hice a través de un texto, de un video o de un audio. Entonces ahí está nuestra actividad. Entonces, queridos estudiantes, esta explicación es bien sencilla, bien breve. No olvidemos que esta es nuestra actividad principal. Esta que tenemos acá es nuestra actividad principal. ¿Ya? Y lo demás, los casos son para guiarnos, como podemos hacer, son un tipo de ejemplo. Entonces, queridos estudiantes y colegas, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana para continuar con un nuevo aprendizaje de esta plataforma de Aprende en Casa. Adicionalmente, en el día de ayer, en el video, he pegado en este caso mi programador semanal. De repente pueden seguir el mismo programador o ustedes tienen otro tipo de programación o actividades durante la semana. Entonces, colegas, que tengan todos ustedes muy buenos días. Hasta el día de mañana.